Muy buenos días para todos, muy contento de estar en este nuevo episodio del Simposio de Nefrología del Día en un Día. Espero que esta charla sea productiva para ustedes. Mi nombre es Mauricio Uribe, soy internista nefrólogo y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, nefrólogo de DaVita en el programa de diálisis peritoneal y espero poder compartir algo con ustedes de interés. Vamos a hablar en el día de hoy del manejo continuo de la diabetes mellitus en el espectro de la función renal. Este es el contenido de nuestra presentación. Quiero hacer énfasis en que necesitamos hacer diagnósticos de la enfermedad para poderlas intervenir. Vamos a hablar sobre el manejo realmente a través de la enfermedad renal en el paciente diabético y terminamos con unas conclusiones. Tenemos que recordar que la enfermedad renal es hoy denominada la epidemia oculta. Afecta a 1 de cada 10 personas en el mundo, aproximadamente 850 millones de personas. Sin embargo, cuando miramos lo que pasa en Colombia, no tenemos ninguna duda de que esa población está subestimada o no la hemos logrado diagnosticar de manera adecuada. Con respecto a la diabetes mellitus, para todos es claro que es la principal causa de enfermedad renal crónica en la mayoría de los países. Enfermedad que viene en un crecimiento progresivo en cualquier parte donde se mida. Ella es la responsable de una enfermedad renal diabética entre el 30 al 50% de los pacientes y si ustedes ven en Colombia no es diferente esa alta prevalencia creciente de los pacientes diabéticos. Desde las guías se recomienda que a los pacientes les tenemos que hacer un seguimiento con creatinina y una determinación de la relación albuminuria-creatinuria que nos permita hacer diagnóstico, estadificar y monitorear nuestros pacientes con enfermedad renal diabética. Para nuestros pacientes con diabetes tipo 1, por lo menos 5 años después del diagnóstico, pero en diabetes tipo 2, siempre al momento del diagnóstico. Y de acuerdo al comportamiento de cada uno de sus pacientes, tendremos que definir la frecuencia con que esto lo haremos para poder hacer el seguimiento. Esto nos va a llevar a que estadifiquemos nuestros pacientes en esta tabla de calor que nos permite ver sus riesgos de eventos cardiovasculares, de llegar a diálisis o aún de mortalidad. Sin embargo, cuando nosotros miramos estas tablas, nos vamos quedando cortos si realmente queremos hacer intervenciones más efectivas en los pacientes diabéticos. Posiblemente en algún momento esta tabla va a cambiar y vamos a poner en un punto más importante y de mayor riesgo aún pacientes que están en los estadios 2. ¿Por qué? Porque ya es conocido que desde que los pacientes tienen tasas de filtración glomerular por debajo de 75, empiezan a incrementar todo ese riesgo cardiovascular. Y aún con albuminurias por encima de 16, como decía el estudio PREVENT, los pacientes aumentan ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para identificar estos pacientes y empezar a hacerles intervenciones mucho más precoces? Miren esto sale desde el registro de la cuenta de alto costo, donde nos dicen que pacientes diabéticos o aún pacientes diabéticos hipertensos, sabiendo que son la primera y la segunda causa, si bien tenemos una población identificada, la mayoría de estos pacientes no les hemos estudiado completamente su enfermedad renal o ni siquiera la hemos empezado a buscar. De esta manera, ¿cómo pretendemos hacer diagnósticos e intervenciones oportunas y eficaces si ni siquiera conocemos la situación de nuestros pacientes? Todos hablamos de la historia natural de la enfermedad renal diabética y de cómo se va comportando a través del tiempo. Esto si lo miramos desde un punto de vista general, pero miren, por ejemplo, hablamos de la importancia de la albuminuria en el diagnóstico del paciente con enfermedad renal diabética, pero no todos ellos lo presentan. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia no fue como nos la contaron.
Y ya hoy sabemos que los pacientes diabéticos son de diferente fenotipo, cada uno de ellos es muy particular y las enfermedades no se comportan todas iguales. Hay pacientes que evolucionan despacio y hay pacientes que evolucionan muy rápido. Por eso nos tenemos que olvidar de lo general y vamos a tener que ir hacia lo más particular si queremos realmente hacer verdaderas intervenciones a lo largo de toda esa enfermedad renal diabética y no hacerlo al final. Es claro que aún muchos pacientes llegan al diagnóstico en el momento de que tienen una enfermedad ya en el estadio terminal y aún con necesidad o con una urgencia dialítica. Hablemos entonces del manejo continuo de la diabetes mellitus en el espectro de la función renal. Ya sabemos que la patogénesis de la enfermedad renal es compleja, es heterogénea, es multifactorial y que múltiples factores son los impulsores de la progresión de esa enfermedad. Hay factores metabólicos, hay factores hemodinámicos y hay factores de inflamación o fibrosis. Este último quizás el más olvidado como un objetivo para hacer intervención en el manejo del paciente con enfermedad renal diabética. Y si bien no olvidado, es que no se ha trabajado hasta ahora porque ya tenemos alternativas para hacerlo de una manera más objetiva. Entonces, el manejo continuo de la diabetes mellitus a través de la enfermedad renal implica factores que van desde la prevención hasta la complicación misma. Hay múltiples publicaciones ya mostrando las diferentes intervenciones que nos van a permitir llevar a ese paciente. Muchos de ellos de todas maneras llegarán a sus terapias, pero van a llegar posiblemente en mejores condiciones y sin morir en el intento. Esta pirámide es conocida por todo el mundo, sale de las definiciones de CADIGO que han ido avanzando rápidamente, pasa del 2012 al 2020 y del 2020 al 2022 con cambio significativo, dándonos cuáles son las recomendaciones, cuáles son los pilares del manejo del paciente con enfermedad renal diabética. De hecho, tenemos que identificar muy bien a lo largo de toda su enfermedad. Y en estas intervenciones tenemos factores que son transversales a lo largo de toda la enfermedad, como son las modificaciones en el estilo de vida. Pero también hay modificaciones que son verticales, particularmente lo que tiene que ver con el control metabólico en la medida en que tenemos que ir conociendo los diferentes productos y la disponibilidad de los productos que tenemos para saber cómo los vamos a intervenir en cada momento. Y tengo que empezar a hablar por las modificaciones en el estilo de vida que cada día van cobrando más importancia. Hoy ya no hablamos simplemente de que el paciente tiene que hacer dietas, sino que tenemos que proponer dietas específicas. Tenemos que promover la actividad física y por tanto el control de peso, y ese control de peso ya no es simplemente hoy decirle al paciente baje de peso, hoy es un objetivo terapéutico específico en el manejo de estos pacientes si queremos realmente hacer intervenciones. Desde el punto de vista metabólico, tenemos en principio unas estrategias que han sido recomendadas donde debemos arrancar con terapias farmacológicas de primera línea. Si ustedes ven una variación entre el 20 y el 22 es cuando va mucho más adelante los inhibidores SGLT2 aún sobre la metformina. Posiblemente ahora mencionamos algo, el Comprehensive publicado del grupo español, de hecho saca ya la metformina como un medicamento de primera línea. Para segunda línea, entonces los agonistas GLP-1 y más adelante de esos los diferentes hipoglicemiantes. Pero dejó de ser, y se ha hablado ya mucho, el control glucémico como el centro del tratamiento de nuestros pacientes diabéticos. Y si bien se sigue hablando, pues, que la metformina es la droga de primera línea, hoy los SGLT2 son los que marcan de una manera más importante esa primera línea y en el seguimiento ya vamos a hacer una selección de los diferentes productos basados en la particularidad de cada uno de los pacientes. Eso es lo que es medicina
de precisión, la medicina basada en el paciente. Y posiblemente se desplaza la metformina y entran los agonistas de los receptores GLP-1 junto con los ISGLT2 como drogas de primera línea hacia dirigir el manejo del paciente, sobre todo en su riesgo cardiovascular. Entonces, si ustedes ven, no es la eficacia en la reducción de la glucosa nuestro objetivo único. La selección de todos estos productos va a ser dirigida hacia qué es lo que estamos buscando en cada uno de nuestros pacientes. Y esto es lo que nosotros tenemos que conocer de esos pacientes y a lo largo de su enfermedad renal, de acuerdo a su estadio de enfermedad renal, cómo es que los vamos nosotros a intervenir. ¿Por qué? Porque realmente se disponen de muchos productos, pero si ustedes ven, en la medida que la enfermedad renal va avanzando, estos pacientes van perdiendo la posibilidad de utilizar una gran cantidad de productos hoy conocidos como hipoglicemiantes. Y si queremos manejar de forma adecuada a nuestros pacientes, tenemos que conocer muy bien nuestros productos, cuáles son los productos que tenemos disponibles y cómo funcionan cada uno de ellos. Si ustedes ven, prácticamente ya en el estadio 5, al final de todo este proceso, prácticamente son los inhibidores de PP4 y la insulina los únicos casi que podemos echar mano como drogas de primera línea para inicio de tratamiento. Es claro que si los pacientes vienen con algunos otros productos como los GLT2, nosotros les podemos dar continuidad por lo menos hasta el momento de iniciar diálisis o ser trasplantados. De todas maneras, los inhibidores de PP4 en muchos casos por fuera aún del estadio 5 llegan a ser drogas de primera línea en pacientes con intolerancia o con contraindicaciones para los inhibidores SGLT2 o los antagonistas del receptor GLP-1. Son de fácil manejo, bajo riesgo de hipoglicemia y nos sirven mucho en aquellos pacientes no solo con enfermedad renal avanzada, sino en pacientes que son frágiles con mayor riesgo de hipoglicemia, conociendo que son unos productos que tienen un muy buen perfil de seguridad cardiovascular y renal y que son de fácil manejo. Vamos retomando entonces los otros puntos de intervención, porque ya hablamos, estábamos hablando del manejo metabólico, pero ahora nos tenemos que dirigir hacia el manejo hemodinámico. Y este manejo hemodinámico, acuérdense en que arranca desde tiempo atrás, cuando aparecieron los IECAS, luego los ARA2, donde veíamos todos esos efectos de frenar esa vasoconstricción de la arteriola deferente mediada por la angiotensina 2, que nos reducía la presión intraglomerular, y cómo esos pacientes empezaron a hacer efectivamente a retardar la progresión de la enfermedad renal. Posteriormente aparecen los inhibidores SGLT2, luego los agonistas GLP-1, y hoy pendiente en Colombia, casi que el único país en Latinoamérica frenados por el INVIMA, de los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide. O sea, tenemos unas grandes herramientas para el manejo de nuestros pacientes a lo largo de la enfermedad renal diabética, pero para eso también necesitamos tener disponibilidad de los productos. No me voy a detener mucho en los inhibidores de los IECAS o los ARA2. Quiero hacer es un llamado de que tenemos que tratar de utilizarlos y de utilizarlos a las dosis máximas y no retirarlos, sino como último recurso. Quiero quitar desde aquí, por los beneficios de estos productos, las implicaciones que pueden tener en riesgo cardiovascular cuando se las suspendemos, particularmente a este grupo de pacientes. Mucha precaución, hay que preservarla, darla a las mayores dosis y por el mayor tiempo posible. Desde otro lado, hablamos de los inhibidores SGLT2, donde no es solo el manejo glicémico, sino una cantidad de efectos desde el punto de vista hemodinámico que nos favorecen y nos preservan no solo
ayudar a retardar la progresión de la enfermedad renal, sino minimizar el riesgo cardiovascular. Otros doctores van a hacer referencia a estos productos, entonces no me voy a detener mucho en ellos, pero miren que aquí no estamos hablando solo del control metabólico del paciente, sino que hablamos de todos esos efectos sobre la presión intraglomerular, sobre los efectos natriuréticos y una cantidad de beneficios renales y cardiovasculares, pero lejos por mucho en beneficios del solo control glucémico de nuestros pacientes. Tenemos también los agonistas del receptor GLP-1, con todos sus beneficios cardiovasculares, con sus beneficios en el control glucémico, creo que han tenido una magnífica difusión, adicionalmente con efectos antiinflamatorios y antifibróticos que son importantes y que tenemos en consideración, y que a razones de que se va a hablar muy puntualmente de estos productos, no me voy a detener. El que sí tenemos, como el arrocito en bajo, esperando ya desde hace más de un año la aprobación del INVIMA, es el antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide. En particular estamos hablando del finerenone. A pesar de que hay otros antagonistas, las publicaciones dirigidas específicamente al manejo del paciente con enfermedad renal diabética no aparecen sino con estos productos, y por eso hago referencia a él. Ya es claro desde el punto de vista fisiopatológico que la activación del receptor mineralocorticoide induce inflamación y fibrosis. Y son las enfermedades renales y cardíacas algunas donde se da esta sobreactivación. Y a través de una serie de mecanismos genómicos y no genómicos se desarrollan una cantidad de citoquinas proinflamatorias y profibróticas que a través de este mecanismo nos llevan a daño renal, a daño vascular, a daño cardíaco, favoreciendo no solo la progresión de la enfermedad renal, sino impulsando ese alto riesgo cardiovascular, que finalmente es el que posiblemente lleva al traste no solo la calidad de vida del paciente, sino muchas veces la vida del paciente, y que ya conocemos y que tenemos que empezar a integrar. Se tienen mecanismos propuestos de acción antiinflamatoria y antifibrótica, no solo a nivel renal, sino a nivel de las estructuras cardíacas específicas, que nos van a permitir influir sobre la situación y de lo que queremos realmente intervenir en nuestros pacientes, reducir el riesgo cardiovascular y que nuestros pacientes fallezcan en el camino, y en segundo lugar, por supuesto, la progresión de la enfermedad renal y de que nuestros pacientes lleguen a diálisis. Hablamos entonces de esta manera que en el manejo continuo de la diabetes mellitus a través de la enfermedad renal tenemos que ir desde la prevención hacia la complicación. Y así como los cardiólogos hablan de sus 4 fantásticos, nosotros también tenemos nuestros 4 fantásticos, y es a lo que me acabo a referir. Y necesito que puntualicen muy bien. Ya hablamos de los IECA y los ARA2, que no los podemos dejar en el camino. Hablamos de los antagonistas del receptor GLP-1 con su poder de protección cardiovascular, con su efecto, su gran efecto sobre el control glucémico, su facilidad de manejo, pero también entonces hacemos especial referencia a esos inhibidores SGLT2 y a los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, que tienen impacto un impacto no solo hemodinámico en la modulación de esa hipertensión intraglomerular tan lesiva en la progresión de la enfermedad, sino todos los efectos sobre todo el sistema cardiovascular, cardiorrenal, y poder cuidar nosotros mejor de estos pacientes, darles mucho más tiempo de vida, sobre todo con calidad. En conclusión, la evolución de la enfermedad renal diabética ha ido cambiando mucho en el tiempo. Hace algunos años los endocrinólogos hablaban de su control glucémico, mientras los nefrólogos hablábamos de detener la progresión de la enfermedad renal. En ese camino fallecieron muchos pacientes, pero muchas cosas se estructuraron. Después ya no solo hablábamos del control glucémico, sino de evitar la hipoglicemia. Y ya no solo hablábamos de que retardáramos la enfermedad renal,
sino que nuestros pacientes llegaran en buenas condiciones a terapias de sustitución renal. Pero hoy tenemos puntos más precisos que esos, y es controlar entre todos el riesgo cardiovascular, las comorbilidades, para brindar calidad de vida al paciente. Pese a eso, tenemos muchas nuevas intervenciones, tenemos nuestros 4 fantásticos, queremos incorporar rápidamente ese antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo para que disminuyamos el riesgo persistente que todavía hoy esos pacientes siguen teniendo, para tener todavía mucho más impacto en ese mismo riesgo cardiovascular, comorbilidad y calidad de vida. De esta manera, necesitamos conocer muy bien cada una de las herramientas que tenemos, toda esa funcionalidad, no solo metabólica, sino hemodinámica de los inhibidores SGLT2, y conocer el efecto antiinflamatorio y antifibrótico de los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo. Si ustedes ven este gráfico, los puntos de impacto en todos los sistemas, no solo renal, sino en el sistema cardiovascular, son grandes y posiblemente nos van a llevar a que los combinemos sin ninguna duda, porque si así lo logramos y nosotros hacemos intervenciones efectivas, desde mi perspectiva, si vamos a utilizar un antifibrótico y un antiinflamatorio, lo tenemos que utilizar desde que arranca la enfermedad, porque tenemos que empezar a pensar en prevención primaria. Si entendemos el efecto en reducción de la tasa de filtración glomerular de los inhibidores SGLT2, los tenemos que empezar desde el principio. La enfermedad renal diabética en principio inicia con fenómenos de hiperfiltración. De esta manera, si tenemos en nuestra mente nuestros 4 fantásticos, tenemos todo para hacerlo al principio de la enfermedad. Posiblemente al momento de la definición de enfermedad renal crónica por debajo de 60 mililitros tendremos mucho para hacer, pero si lo hacemos como lo recomiendan algunas guías, cuando el paciente mande al paciente donde el nefrólogo cuando esté por debajo de 30, vamos a tener mucho menos para hacer. Tenemos que conocer bien la evolución de la enfermedad, todos los productos que tenemos, porque cada uno de ellos tenemos un momento para utilizarlo y los tenemos que seguir utilizando en aras de nuestros pacientes. Esta es una publicación calientita del grupo español, donde ustedes, si ustedes ven, entran en primera línea los SGLT2 y los GLP1 en los pacientes con enfermedad cardiovascular, con falla cardíaca, los IECAS y los ARA2 y los antagonistas, el antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide, en particular finerenol en el paciente con enfermedad renal crónica, pero miren que se hace referencia a toda una intervención holística. De hecho, más adelante seguirá optimizar el control glucémico, optimizar el control de peso. Y recordar que tenemos muchas limitaciones terapéuticas en pacientes que son frágiles, pacientes con reducida expectativa de vida, pacientes con tasas de filtración glomerular ya muy avanzadas, donde aún inhibidores como la DPP4 pueden estar dentro de nuestras herramientas terapéuticas y no podemos olvidarles. Muchas gracias.